Me tocó ser niñera por varios años de mi vida cuando era una adolescente. Aunque me pasaron varias cosas impresionantes dignas de contarse, ninguna como esa que pasó en la casa de Paco, a quien cuidé de forma regular por 2 años hasta que se fue a vivir a casa de su abuela, poco después de esa noche. Su papá estaba de viaje y su mamá había salido con sus amigas, así que yo me quedaría con él hasta la mañana siguiente. Así ocurría para que no me tuviera que ir a altas horas de la madrugada a la casa. Además, pagaba mejor cuando era así. Eran las 11 de la noche. Paco tenía ya más de 2 horas de haberse ido a dormir. Yo leí en silencio en la sala, cuando escuché un suspiro largo, pesado, que llenaba toda la casa. Me levanté a revisar. Por un momento pensé que era una ventana abierta, una fuga de gas, no sé, algo que hubiera podido hacer un sonido parecido a eso. Cuando me levanté, unos pasitos corriendo, el largo pasillo que atravesaba la enorme casa me alertaron. Era Paco, que se había despertado. Estaba llorando, había tenido una pesadilla. Un sueño horrible, me describió, donde veía a una mujer flotando por la casa, de esquina a esquina por los techos, donde se escondía en la oscuridad para volver a flotar hacia otra esquina, al otro extremo de la habitación. Lo que dijo me asustaba, claro, estando en una casa de ese tamaño, casi toda en penumbras, pero al final de cuentas era solo un sueño, la pesadilla de un niño. Intentó dormir y yo volver a mi lectura, cuando Paco me gritó de nuevo. No dejaba de gritarme. Pensé que se había caído, que se había roto un brazo o algo, porque los gritos eran desesperados. Entré corriendo a su cuarto y seguí enloquecido debajo de sus cobijas. Lo destapé y lo revisé, pero no se calmaba. Me decía algo entre llanto, pero no lograba entenderlo. Lo sacudí muy feo, recuerdo. Le pedí que se calmara y me dijera despacio qué ocurría. Señaló hacia atrás de mí, al techo, y me dijo que la mujer estaba ahí, que no era un sueño. Que cuando la vio él empezó a gritar, y entonces el espectro abrió la puerta y salió así, flotando pegada al techo de una forma extraña, como si se arrastrara por él. De repente me dio mucho miedo, porque recordé que, en efecto, la puerta estaba abierta cuando yo entré al cuarto. Me quedé con él e intenté calmarlo, pero eventualmente la aparición se nos olvidó. Y es que su padre llegó. Había regresado de viaje y se veía terrible, como si hubiera estado llorando por horas. La mamá de Paco y sus amigas habían tenido un accidente de auto. Un camión de transporte público se estrelló con ellas. Todas murieron. Me quedé varios días cuidando a Paco y jamás mencionamos de nuevo lo que vio esa noche. Al tiempo se mudaron a casa de su abuela para que cuidara de Paco, pero una de mis primas, años después, acudió a la primera casa, también para cuidar a un niño. Le dijo que había una mujer que flotaba por el techo, que lo asustaba a él y a su papá, pero su mamá no podía verla, y que ya estaban buscando una nueva casa. Nunca antes habíamos experimentado algo extraño en ese lugar hasta ese día. Aún me perturba pensar en ella. Cuando estudiaba en Santiago, cuidaba niños los fines de semana para ayudarme a pagar las cuentas. No puedo decir que lo disfrutaba, pero me llevaba bien con algunos de los niños con los que convivía. A la que más quería era a Elena, una niña rubia, hermosa, que además era la persona más sensible que conozco. Recuerdo una vez que llegué y su mamá me saludó mientras ayudaba a servir la cena. Me invitó a cenar y me dijo que Elena estaba en su cuarto, que le pidiera que bajara. Subí y me acerqué a la puerta. Elena se escuchaba divertidísima con una de sus amigas, así que sin tocar, para no molestarlas, le pedí que se bajaran a cenar. «Ya vamos», me contestó la amiga, y me llamó la atención que al hablarme a mí, su tono, hasta su voz, había cambiado.
incluso escuchándose más adulta. Luego empezaron a susurrar entre ellas y yo, algo confundida, bajé. Noté que en la mesa faltaba un plato para servir. Me ofrecí a ir por él. La mamá me dijo que no, que eran lo suficientes, y le pregunté si la amiga de Elena no cenaría con nosotros. ¿Cuál amiga?, me preguntó entre risas. Elena bajó y me miró con una sonrisa burlona, y yo me moría de la curiosidad. Cuando terminamos de cenar en un descuido, subí a su habitación para revisarla. Ni siquiera pude dar un paso dentro cuando noté a una muñeca casi del tamaño de Elena, sentada mirando hacia la puerta. Era una muñeca de su mamá, muy extraña, que permanecía guardada casi siempre en un cuarto de cosas que no usaban y muebles viejos. Fue la única vez que la vi afuera, y nunca supe qué fue lo que se escuchó. Elena me juró que no estaba hablando con nadie esa noche, pero siempre que me lo negó, lo hizo con una gran sonrisa en su rostro. Hace tiempo escuché una historia en este canal que me llamó la atención por haber vivido algo parecido. Me parece que el video ya es algo viejo, pero yo apenas lo escuché en octubre. Pues bien, a mí me ocurrió cuando ayudaba en una casa y más que nada, cuidaba a los dos niños de una pareja que se la pasaba trabajando. Ambos, el niño y la niña, eran muy enfermizos. Tenían alergias múltiples y había que cuidarlos en todo momento para que comieran o tomaran al menos un poco de sol. No se acercaban para nada a las ventanas, lo cual quizás era natural al estar en un piso 12. Conforme me fui ganando su confianza, me dijeron algo que no se atrevían a contarle a sus padres, quienes los castigaban cada que consideraban estaban inventando mentiras. A veces viene un señor a vernos por la ventana, decían. La toca y nos habla. Les pedí que me lo describieran, pero en ese momento no coincidieron, así que les pedí que lo dibujaran. Lo hicieron por separado, al mismo tiempo, pero me sorprendió que entonces dibujaron a la misma figura. La niña, muy pequeña, apenas pudo dibujar una silueta con un sombrero. Pero el niño dibujó también una figura con un sombrerito pequeño como de un mago, pero pequeño. Pero en todo el rostro tenía una enorme boca que lo cubría todo. Seguí yendo y no le conté a los padres. Pensaba que los niños habían visto una película de terror, que alguna imagen se había quedado en sus cabezas y había empezado a habitar sus pesadillas hasta que una vez, a la mitad de la tarde, cuando los padres trabajaban y los niños estaban en la escuela, escuché como si alguien intentara abrir una ventana. Evidentemente me causó mucha extrañeza y luego pánico al recordar las historias de los niños. Corrí a cerrar la puerta de la habitación donde se escuchaba. Era la suya. Después de mucho tiempo, casi horas, luego de haber salido y volver a la casa, me armé de valor para revisar. La ventana estaba cerrada aún porque tenía seguro, pero por fuera había marcas muy claras, de dos manos como si hubieran intentado abrirla. Yo cuidaba de mi prima cuando ella era apenas un bebé. Prácticamente vivía en casa de mis abuelos, donde vivían también mis tíos, para cuidarla siempre que salía de la prepa. A mi tío de pronto le fue muy bien. Tenía unos puestecitos de comida que se habían convertido en 2 localitos y luego en 4 restaurancitos pequeños en Zapopan y Guadalajara. Con un crédito se compraron una casa enorme en la misma colonia, algo vieja, abandonada, pero que era una gran inversión, decían, si lograban arreglarla un poquito. Los amigos de la calle los molestaban porque habían comprado la casa embrujada, como le llamaban, pero al final era tal vez también un poco de envidia, quiero suponer. Pero vaya que los vecinos tenían razón. Pasaron muchas cosas, siguen pasando, pero yo solo puedo contarles aquello de lo que fui testigo, aunque solo soporté unas semanas ahí. Por dentro la casa era mucho más amigable, menos abandonada de lo que parecía por fuera. Se les había vendido el banco. La señora que vivía ahí
había muerto sin testamento casi 10 años atrás. Pero la verdad es que esta señora nunca se fue. Yo nunca había visto fantasmas, es decir, creía, pero como crees en cualquier cosa confiando en los cuentos de los amigos, de la familia. Ahora dudo que alguno de esos cuentos, de esas historias, hubiera sido real, porque la verdad es que cuando ves uno, te cambia por completo. Te cambia la vida cuando de verdad ves a un espíritu. Desde los primeros días en esa casa sentimos, digamos, una presencia. Las puertas se cerraban solas, se escuchaban ruidos en la cocina cuando no había nadie ahí. Ya saben, lo típico. Incluso bromeábamos un poco, pensando que quizás no pasaría de ahí. A la abuelita que nos estaba ayudando a acomodarnos, no le pareció muy gracioso y después de que escuchó algo, decidió no volver. La bebé por primera vez tendría su propio cuarto. Fue lo primero que acomodamos mi tía y yo. Después, en cuanto terminamos, notaríamos que era un cuarto sumamente frío, o al menos así se ponía gran parte del día. Ahí fue donde la vi por primera vez. Había bajado a calentar leche y tapé la cuna de la bebé con el mosquitero. La casa estaba llena de polillas, así que era necesario utilizarlo siempre que la dejábamos, aunque fuera por un momento. Cuando volví, detrás del mosquitero, sentada en la silla donde yo había estado hace un momento, estaba ella, la viejita, y la vi tan clara como si hubiera sido la más real de las personas. Corrí a agarrar a la bebé y sin voltear, bajé con ella corriendo. Cuando mi tío me encontró llorando, intentó convencerme de que todo había sido mi imaginación, como siempre. Hasta que esa misma noche, él comenzó a escuchar los pasos cansados de alguien afuera de su habitación, como si alguien estuviera caminando en un círculo de 1 metro, tan solo acercándose y alejándose de la puerta. Por suerte, esa vez la bebé estaba durmiendo con ellos. Yo intenté calmarme y no pensar en eso, pero era cada vez más insoportable trabajar ahí. Por más que le debía a mi tía toda la ayuda que me daba, era imposible. Vi 3 veces más a la mujer. Una cuando al irme, ya muy noche, estaba asomada apenas por la ventana, mirando hacia afuera. Otra, casi estoy segura. Esa cosa le estaba cantando a la bebé. Me acerqué a la recámara porque escuché una voz y allí estaba, muy cerca, detrás del mosquitero, en el otro extremo. La otra, la última, ahí sí, con toda claridad, la vi en la cocina. La vi apenas al prender la luz y, cuando noté esa figura, a unos metros de mí, lo único que hice fue bajar la mirada, apagar la luz y salir corriendo. Podría jurar que esa vez sentí incluso su aliento podrido muy cerca de mí. No tengo idea de si esa cosa es maligna o no, pero sí sé que ya no pude seguir haciendo mi trabajo. Y según me platica mi tía, hasta el día de hoy, siguen soportando su presencia en esa casa. Comunidad de Relatos de la Noche, muchas gracias por escuchar esta nueva recopilación. No dejen este video sin haberle dado pulgarcito arriba, por favor, ya saben que es súper importante para nosotros. Si son nuevos por aquí, suscríbanse y activen las notificaciones, les prometo que no se van a arrepentir. Nos vemos de nuevo a mitad de semana en un nuevo video y recuerden que mientras podemos seguir platicando en Twitter o en Facebook o por donde nos quieran agregar. Esto fue Relatos de la Noche.